grupal para familiares protectores de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Las autoras, los autores: María Cecilia Aguado, Eugenia Olub, Ornella Tabela, Sabrina Giselle Otero. Representan a Revelar ONG de acá, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y tu nombre? Sabrina. Bien, y quien va a ser la disertante entonces es Sabrina Giselle Otero. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, estoy con mis compañeras Cecilia Aguado y Eugenia Olub y mi colega Ornella Tabela, que hoy no pudo estar presente. La idea es contarles el dispositivo grupal que brindamos desde Revelar, que es una asociación civil, y hace 2 años que realizamos los grupos, y la idea es contar hoy el trabajo que venimos haciendo entre las 4 y contarles las bases de cómo armamos este dispositivo, el funcionamiento y los efectos del dispositivo grupal. Bueno, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las violencias más crudas, tanto para las formas en las que se expresa como para las marcas de las subjetividades de quienes la vivencian. Es un crimen de dominio y de poder que se concreta por medios sexuales y es una de las manifestaciones más sistemáticas de la violencia patriarcal. A su vez es una problemática social compleja y de enorme prevalencia que, como se conoce, según la OMS, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones han declarado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia. Y se conoce que en Argentina, en el 2018, se revela que el 90% de los agresores son de género masculino y que casi en el 70% de los casos son intrafamiliares. Y a pesar de que es una problemática prevalente, es una problemática que se silencia y que se encubre, y según el juez Rosansky, solo se denuncia un 10% de los abusos sexuales en las infancias y se esclarece 1 de cada 1000. Por la frecuencia con la que este delito ocurre dentro del círculo más íntimo, el develamiento del abuso genera una crisis familiar, una ruptura que divide entre quienes creen en la palabra de ese niño, niña, adolescente y quienes no. Y para los familiares que asumen una función protectora, implica no solo brindar sostén a ese niño, sino transitar un proceso que tiene un impacto traumático en ellos mismos. A partir de este análisis, desde la Asociación Civil Revelar desarrollamos un dispositivo grupal para acompañar a familiares protectores en el marco del abordaje integral, preventivo, intersectorial y comunitario que realizamos de la problemática. Ahora les vamos a contar cuáles son los efectos de la revelación del abuso intrafamiliar. Tras la revelación de un abuso intrafamiliar se ponen en crisis todas las referencias identificatorias y de pertenencia a este grupo. A la vez implica un quiebre en la organización de la cotidianidad, de lo económico, social y material. Por lo mencionado y por el impacto traumático que esto genera en los familiares protectores, consideramos que ellos también son damnificados del delito. Al daño psíquico propio del abuso se le agrega todo el desgaste del proceso legal que se inicia a partir de la denuncia, produciendo una revictimización. Este desgaste incluye muchas veces maltrato institucional, falta de información sobre los pasos a seguir, sobre sus derechos y sobre los estados de la causa judicial. A esto se le suma la angustia y la frustración por la lentitud, desestimación o archivo de la causa penal iniciada. En nuestra experiencia, notamos que en la mayoría de las situaciones son madres las que acompañan y se hacen cargo del proceso de la denuncia y de apoyar a niños y adolescentes. En muchos de estos casos, el agresor es el progenitor del niño y la pareja de la madre, por lo que estas mujeres deben asimilar al mismo tiempo que su hijo sufrió un abuso y que ellas fueron abusadas en su confianza. En este contexto de vulnerabilidad emocional, muchas de estas madres quedan solas en el rol de criar, de cuidar, de trabajar para el sostén económico y a la vez hacerse cargo del proceso judicial. Y el sufrimiento psíquico de estas madres se agudiza con el rechazo del círculo familiar, que muchas veces descree del abuso o las culpabiliza por él mismo. Sumado a esto, muchas de ellas fueron víctimas de abuso sexual en su propia infancia y enterarse del abuso de su hijo implica revivir el trauma no elaborado de su propio abuso. Desde Revelar tomamos el concepto de Müller de que las madres son covíctimas del abuso, y cuando una madre toma conciencia de que su hijo fue abusado, su vida ya nunca más volverá a ser la misma.
sucede que ella también ha sido y es una víctima, al igual que su hijo abusador. En Revelar funciona un grupo que está compuesto por madres protectoras. En uno de los encuentros en los que se incorpora una mamá nueva, la misma trae un interrogante y ella pregunta en el grupo si una mamá puede recuperarse después de atravesar una situación así. Y haciendo alusión al abuso sexual de sus hijas, la respuesta de las otras mamás fue unívoca y todas estuvieron de acuerdo en que hay un antes y un después en sus vidas y que nunca volverán a ser las mismas. Hay algo de ese sufrimiento que es irreductible. Y dicen, pero una aprende a llevar el dolor de otra manera. Lo bueno del grupo es que una se encuentra con que no está sola y que no es la única que vive una carga así. Otra mamá del grupo agregó, el grupo es un espacio que ayuda a soportar el dolor profundo que se vive. Cuando el adulto protector es la madre, por el atravesamiento de la cultura patriarcal, observamos que se deposita en ella toda la responsabilidad del cuidado. Se juzga y se culpabiliza más a la madre que al que cometió el delito, y esta condena se cristaliza en frases como ¿dónde estaba la madre cuando ocurrió el abuso? En vez de preguntarse dónde estaba, qué estaba haciendo ese agresor, se preguntan cómo la madre no se dio cuenta antes, y esto conlleva a que las madres que ocupan este rol carguen con una gran culpa que se suma a todo el sufrimiento que veníamos contando. Por lo anteriormente expuesto, las madres no se sienten en confianza para hablar de lo que les pasa con ninguno de sus vínculos cercanos, razón por la cual atraviesan todo este proceso tortuoso en soledad y sin ningún tipo de apoyo, de herramientas ni asesoramiento para proteger y acompañar a sus hijos, tanto en lo que respecta al apoyo emocional como en los aspectos legales. Como resultado de estas variables, observamos que se produce un sufrimiento silenciado, invisibilizado de los familiares protectores, que suponen que para poder sostener al niño y adolescente deben mostrarse fuertes sin poder integrar su propia angustia y no permitiéndose hablar de ella. Pero que se oculte o que no se exprese no significa que no tenga efectos, sino todo lo contrario. Notamos que la mayoría de los familiares presentan padecimientos orgánicos, lo que nos lleva a pensar que todo ese sufrimiento que no es puesto en palabras se manifiesta en el cuerpo. Lo que nos pasaba como trabajadoras del espacio público de salud es que había mucha demanda de tratamientos psicológicos para niños, niñas, adolescentes, pero no había una demanda de las madres o de los familiares protectores de ellos pedir un espacio para ellos, entonces por eso sostenemos que es un sufrimiento silenciado. Lo que queda invisibilizado es que para poder recuperar las funciones de cuidado, sostén y protección de niños, niñas, las familias necesitan estar acompañadas y apoyadas. Pero notamos que la mayoría de las respuestas que brindan los diferentes efectores intervinientes apuntan a proteger y cuidar y contener al niño y adolescente víctima de abuso, pero existen muy pocos dispositivos intervinientes que brinden simultáneamente acompañamiento y contención a las familias protectoras, cuando ellas son un soporte fundamental para la contención, acompañamiento y cuidado que requieren estos niños y adolescentes. Por todo lo expuesto, generamos el dispositivo gripal para poder dar respuesta a estas necesidades. En relación al funcionamiento del dispositivo de familiares protectores, actualmente lo realizamos de manera virtual, porque empezó en el 2020, que era plena pandemia. Es coordinado por 2 psicólogas y con frecuencia semanal, y proponemos que el trabajo del grupo tiene 3 pilares simultáneamente. Brindamos acompañamiento, orientación y asesoramiento legal. En relación al acompañamiento, es un espacio cuidado, de escucha y empatía que permite habilitar la circulación de la palabra y favorece la elaboración del trauma de sus hijos. En relación a la orientación, trabajamos sobre cómo acompañar el proceso que atraviesan sus hijos, entender los cambios de comportamiento que van presentando, cómo actuar para evitar las revictimizaciones y ofrecerles la contención, seguridad y apoyo que necesitan. Y en relación al asesoramiento legal, se realiza un seguimiento del avance de las causas judiciales, se les brinda información a las familias de sus derechos como víctimas y sobre los recursos institucionales disponibles a los cuales acudir en cada situación. Desde Revelar consideramos que este acompañamiento a las familias protectoras es más efectivo hacerlo de manera grupal, ya que genera un alivio inmediato pasar de una carga, de un sufrimiento insoportable en soledad y silencio, a compartir con otros que están atravesando esa misma situación. En temáticas con gran impacto traumático como esta, lo grupal favorece asimilar y visualizar más rápido lo propio
a partir de reconocerlo en el otro, mediante procesos de identificación. Favorece que el espacio donde se aloja el sufrimiento psíquico sea el grupo y no el propio cuerpo. Promueve el fortalecimiento de lazos de apoyo mutuo entre los integrantes, en el que también se comparten recursos y experiencias del recorrido de cada uno. Favorece la deconstrucción de las diferentes formas de violencia naturalizadas por la cultura patriarcal a partir de la apertura de preguntas y la problematización de representaciones sociales cristalizadas. A modo de representar los efectos que el dispositivo grupal genera, compartimos un recorte de algunos testimonios de los participantes. Está bueno escuchar testimonios nuevos y poder aconsejarlos. Yo sentía que mi mundo se estaba derrumbando, que se venía abajo. Acá puedo hablar de cosas porque afuera no tengo a nadie. Cuando pasan las malas me contienen y cuando pasan las buenas también las compartimos. Me llama la atención lo que acelera poder hablar, cómo cosas chiquitas ayudan a acelerar los procesos del otro. Hay muchas resistencias en el entorno a poder expresarse. El grupo me ayudó a entender qué es lo que me pasaba a mí. Y a modo de conclusión, consideramos que para la reparación de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, el tratamiento de salud mental individual para las víctimas es necesario pero no suficiente. Lo explayado en el desarrollo de este trabajo apunta a visibilizar la situación de desamparo y vulnerabilidad en que se encuentran quienes ocupan el lugar de referentes afectivos y de cuidado de estos niños y adolescentes, por lo cual resulta indispensable que en el abordaje que se realiza para el fortalecimiento de las víctimas se incluya un espacio de acompañamiento, orientación y asesoramiento legal de sus principales figuras de sostén.